Bien, chicos. Iniciamos entonces. Buenos días. Bien, jóvenes, para hablar acerca del tema de citología, pues tener en cuenta que este tema abarca lo que es célula procariota y célula eucariota. Procariota, viendo pues la parte de bacterias y su importancia, tanto en la parte de industrial como en la parte alimenticia, porque recordemos que las bacterias han tenido pues una participación para poder manipularlas y generar pues medicinas como la estreptomicina, como la insulina transgénica. Entonces, hasta ese punto vamos a verlo. Y en cuanto a célula eucariota, pues conocer de qué forma se viene dando tanto las funciones de las organelas, para conocer sus funciones, como también para conocer la fisiología de la célula, cómo trabaja la célula en sí. Bien, vamos entonces a iniciar, chicos. Ustedes saben acá el mecanismo de la clase, es la pregunta y sustentar las respuestas, ¿ya? Bien, bien, continuamos. Bien, la pregunta 1 me dice, la formilmetionina es un aminoácido derivado de la metionina, en el cual el grupo amino se añadió a un grupo formilo. Su labor es específicamente la iniciación de la síntesis de proteínas a partir de los genes de las siguientes células, excepto. A ver, tener en cuenta, chicos, tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la metionina, que es una que viene a ser pues el primer aminoácido, también conocido como el aminoácido de iniciación, porque es el primero que aparece para la síntesis de proteínas, ¿no? Cuando se da el dogma en la biología, ¿te acuerdas? Normalmente nosotros en célula eucariota trabajamos con metionina como el primer aminoácido que da inicio, es famoso AUG. Ahí te acuerdas, ¿no? El AUG. Bueno, acá no sale, acá no está, acá está. AUG, mira, AUG. ¿Ves? Y su anticodón, el UAC. ¿No? Si hablamos nosotros de célula eucariota, la metionina es el aminoácido que es traído por el ARN transferencial, ¿no? Acorde al llamado del AUG. ¿No? El AUG pues va a codificar a la metionina para que venga el anticodón y se dé pues lo que es el acoplamiento para formar la cadena de síntesis de proteína. Pero sin embargo, en células procariotas, como las bacterias y otras células procariotas más, eh, para sintetizar las proteínas, pues no es la metionina, sino la formilmetionina, que viene a ser un derivado de la metionina, donde se le agrega a un grupo formilo. ¿Correcto? En pocas palabras, ¿qué me quiere decir la pregunta? ¿Cuál de estas alternativas no participa o no realiza la síntesis de proteína utilizando formilmetionina? O sea, en pocas palabras, ¿cuál no es considerada una bacteria, ¿no? O una célula procariota? ¿Me dejo entender la pregunta? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí por ahí. A ver, aquí la pregunta. ¿Puedo explicarla? Ok, voy a explicarla, no hay problema. Chicos, discúlpeme, todavía estoy con molestias con la nariz, la garganta. Me quiere dar nuevamente así como una gripe, realmente. Tengo un poco de alergia ahorita. Ya, les repito, ya.
Cuando nosotros hablamos de la síntesis de proteína, o sea, cuando una célula va a formar proteínas, ¿no? Siempre, tú sabes que una proteína es una larga cadena de aminoácidos, ¿correcto? Ya. Para que se dé esa cadena de aminoácidos, debe haber una cabeza, o sea, un iniciador. Ese iniciador para célula eucariota, siempre es la metionina, siempre. La metionina siempre es el primero en dar inicio, la metionina. Pero eso para la eucariota, ¿no? Reconociendo que su codón de la metionina es el AUG. Pero si hablamos de una célula procariota que quiere formar proteínas, también ocurre algo similar. También se la síntesis de proteína, porque las procariotas también tienen ribosoma. Fíjense que los ribosomas forman proteínas. Y hay ribosoma tanto en procariota como en eucariota. En eucariota es 80S, en procariota es 70S. Entonces, para poder sintetizar la cadena de proteínas a nivel de una célula procariota, la cabeza iniciadora no es la metionina en procariota, sino la formilmetionina. Ahí está, mira, F-met. Ah, formilmetionina. ¿Te das cuenta? Y el codón mis es el mismo, mira, el AUG. Ah. Entonces, ahora, acá lo que te pregunta es, su labor, o sea, la formilmetionina, su labor específicamente, ¿no? La iniciación de la síntesis de proteínas, o sea, iniciar la cadena de proteínas, ¿no? A partir de los genes de las siguientes células, excepto, o sea, las células, ¿no? Normal, según la pregunta, células son las que van a poder iniciar esta síntesis de proteína utilizando la formilmetionina. Pero hay una que no utiliza la formilmetionina, porque obviamente una de ellas no es procariota. ¿Cuál sería? Esa es la pregunta. Excelente, Lercó, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Alguien más? Recuerda, la fluometionina se utiliza para células procariotas. Ay, a mí, la bacteria entonces sí es, claro, esta sí es, excepto, ya. ¿Y la mitocondria es una célula procariota? Si nosotros recordamos la teoría de Lynn Margulis, llamada en teoría endosimbiótica, ¿qué nos dice? Y Julio, una pregunta parecida a esta más adelante. Que tanto mitocondria como cloroplastos son células procariotas que en algún momento se introdujeron a una célula eucariota y formaron parte de ella como organelas, por eso son semiautónomas. A mí social que la mitocondria y cloroplastos son organelas que fueron procariotas, claro. Entonces también tienen formilmetionina, pues claro. Tú sabes que la mitocondria tiene sus propios ribosomas, ¿verdad? Al igual que el cloroplasto. Claro, entonces son procariotas. ¿Y un rizópodo qué es? Un rizópodo es una célula eucariota, es un protozoo, también le dicen sarcodino, tiene falsos pies. A mí los pseudópodos, claro. Entonces, quien no correspondería aquí son los rizópodos. Porque un ejemplo de rizópodo es la ameba. Entonces la metionina es para la eucariota y así es, Cristina. Cristina, ¿no? Cristina, sí, así es. Es el, es el aminoácido iniciador. Y te pregunta, ¿no? Para realizar una síntesis de proteína a nivel de una célula eucariota, ¿quién es el aminoácido iniciador? La metionina. ¿Y cuál es su codón? AUG. Y para procariota, el codón también es el AUG. ¿Pero a quién atrae? ¿A la metionina? No, porque es procariota. Entonces, ¿a quién? Al formilmetionina. Ya. Entonces, ¿quién de ellas no actúa con la formilmetionina? El rizópodo. Porque el rizópodo es una célula eucariota, un sarcodino, es como una ameba. La ameba es eucariota. La respuesta sería la D. ¿Sí, chicos?
¿Se entendió esa parte? A ver qué me dicen por ahí. ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, ya, continuamos. Dice, la membrana celular está formada por lípidos, proteínas y glúcidos, claro, ¿no? Las proteínas se disponen en la membrana según el modelo globular del mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson. De acuerdo a este modelo, las macromoléculas de proteínas se encuentran intercaladas dentro de la bicapa lipídica y sobresaliendo de la membrana, formando una especie de mosaico. Las proteínas que pueden formar los poros hidrofílicos en la membrana se denominan, ya, acá hay una palabra clave, hidrofílicos. ¿Es que es hidrofílico? ¿Es igual hidrofílico que hidrofóbico? No, no es igual. Hidrofóbico se refiere cuando no hay afinidad con el agua, hidrofobo, no hay afinidad. E hidrofílico, ahí sí hay afinidad. Ah, o sea que me está diciendo el texto que las proteínas, acá, las proteínas pueden formar poros hidrofílicos. O sea, ¿qué es eso? Pueden generar canales donde sí el agua pueda introducirse en la célula sin ninguna dificultad. Mira acá, hay proteínas como estas que generan unos canales donde hay moléculas que pueden ingresar con facilidad a nivel de la célula y necesidad de pasar por la misma membrana, ¿no? Por el fosfolípido, que si en este caso el fosfolípido si es hidrofóbico. Entonces, este poro es un canal, ¿no? Donde pues va a permitir el paso de ciertos iones o sustancias, ¿no? Sin dificultad. Entonces, ¿qué me dice acá? La pregunta me dice, de acuerdo a este modelo, o sea, a este modelo de la membrana, de acuerdo a este modelo, las macromoléculas de proteínas se encuentran intercaladas dentro de la bicapa lipídica. Claro, ahí están, mira, ¿no? Estas proteínas están intercaladas. Pueden estar así o también pueden estar encima en la superficie, nada más. Proteínas que pueden formar los poros, o sea, este de acá, este de acá. ¿Cómo se denomina? Te dice. A ver. Normalmente en una membrana encontramos dos tipos de proteínas. Las proteínas periféricas, las proteínas integrales. Se le dice periférica a la proteína que atraviesa toda la membrana. Perdón, integral a la que atraviesa toda la membrana y periférica a la que está solamente en la superficie. ¿Ya? Otro nombre, a las que atraviesan la membrana también se le dicen intrínsecas y a las que están en la superficie también se le dicen extrínsecas o periféricas. Vuelvo a repetir, ¿está bien? Y la proteína atraviesa como esta, atraviesa la membrana, le llamo intrínseca o integral. Si está solamente en la superficie, que acá no se ve en este caso, se le llama periférica o extrínseca. Ya. ¿Cuál es tu respuesta de la 2? A ver, tu respuesta en la 2, ¿cuál sería ahí? A ver. A ver, la 2. Teniendo en cuenta que las proteínas tienen una función, ¿no? Que en este caso es permitir el paso de iones. Claro, Lisette, correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, ¿qué parte no entendiste?
No olvides que según Singer y Nicholson, esta forma de la proteína, de la membrana, recibe el nombre de mosaico fluido por la presencia de las proteínas y los fosfolípidos como están estos aglomerados. Ahora lo voy a explicar. Ya. Mira, esta representación de la membrana, que es un pedacito, ¿no? Lo que te está mostrando aquí, trata de explicarte que las proteínas que forman parte de la membrana pueden estar así como esta, atravesando la membrana, mira. Y hay otras que están solamente en la superficie. A las que están en la superficie, o sea, encima, que no se ve en esta imagen, porque he tratado de ser bien específica para explicarte esta pregunta. Hay proteínas que pueden estar en la superficie llamadas proteínas extrínsecas o periféricas. Y las que atraviesan la membrana le llamamos proteínas integrales o intrínsecas. ¿Ya? Normalmente estas proteínas que tienen un poro facilitando el ingreso de ciertas sustancias, ¿no? Son proteínas también llamadas facilitadoras. ¿Por qué? Porque van a facilitar un paso, ¿no? Un ingreso. Ahora, por atravesar la membrana, también la podemos llamar de dos formas. Proteínas integrales o intrínsecas, porque atraviesan la membrana. Y si está en la superficie, extrínsecas o periféricas. ¿Ok? ¿Y por qué no puede ser glucoproteínas? Porque las glucoproteínas son o forman parte del glucocálix, que está sobre la membrana y no participa en el paso, sino participa en el reconocimiento, porque forma parte del glucocálix. Por ello, la respuesta es integral o intrínseca, la C. ¿Ya? ¿Más claro? Sí, ¿verdad? Bien, continuamos. Otra pregunta, chicos. La uno sí, la uno era risópodo, porque risópodos es sinónimo de sarcodinos, y sarcodinos, un ejemplo, es la meba, aquel protozoario que se desplaza por falsos pies. Uno risópodos, dos proteínas integrales. Ah, mira, justo. Aquí tengo, mira, una membrana celular. Aquí se puede ver de qué forma la proteína integral, ¿no? Cumple su función. Mira, acá, por ejemplo, hay una proteína integral, ¿no? Estas generando canales, mira, para ingreso de moléculas y hacen una función, mira, de tipo facilitadoras. Mira, le dicen carrier, ¿no? Porque van a permitir el paso de ciertos solutos. Ahora, si la proteína es quien permite el paso de ciertos solutos, se le llama al mecanismo, se le llama difusión facilitada y es un tipo de transporte pasivo, ya que no genera gasto de energía porque el soluto no trajo ningún movimiento a nivel de la membrana. O sea, no pasó por aquí, sino pasó por la proteína como transporte pasivo, sin gasto de energía. ¿Qué pasaría si esa proteína sí genera gasto de energía? Ahí es un transporte activo. Y si no hay proteína y su luto atraviesa los fosfolípidos, ahí sería una difusión simple, si en el caso sean gases. Si son gases lo que van a pasar, gases o moléculas simples, pero muy simples, entonces la difusión también es transporte pasivo. Pero si fuesen solutos de moléculas grandes, como macromoléculas, ya ahí le llamaría transporte activo, porque cuando son moléculas grandes, sí generan gasto de energía. Transporte activo,
que puede ser un ejemplo de transporte por medio de masa o el transporte por medio de bombas, ¿no? Si fuese activo. Pero cuando las proteínas participan, le decimos difusión facilitada, que generan canales. Ya, bien. Es importante, esto ha sido pregunta, se me misión San Marcos. Bien, continuamos. Lisosomas. Los lisosomas, recordemos que son organelas, ¿no?, rodeadas de una membrana. Contienen enzimas hidrolíticas ácidas y son abundantes en célula animal. Se originan en y pueden degradar material intracelular, proceso conocido como. Recordad, chicos, que los lisosomas son organelas con funciones digestivas, ya que se comportan como estómagos celulares, son como el estómago de la célula. Las enzimas que ésta posee en su interior son enzimas hidrolíticas, son enzimas que van a degradar, destruir, desintegrar. Ahora, entre sus funciones, los lisosomas, tenemos aquí a la autofagia, a la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo, ¿no?, de ataque del lisosoma. Y también está acá la autólisis. Por ejemplo, la autofagia es un mecanismo que la célula realiza usando el lisosoma para poder sobrevivir ante la falta de nutrientes que la célula no puede adquirir. Cuando una célula no encuentra a qué comer, qué cosa fagocitar, ella puede ser una autofagia. ¿Y qué es eso? Es un procedimiento donde la misma célula se come su propio contenido, como a sí misma. O sea, se puede comer a su propia mitocondria, a otras organelas, se puede autodigerir, ¿no? Pero no se come todo, se come algunas estructuras, pues, que ella necesita, ¿no?, suministrar. ¿Y si por qué hace esto? Pues es un mecanismo de supervivencia, como una especie de canibalismo que hace ella, ¿no? Células en ayuno sobreviven de canibalismo, ¿no?, y el reciclamiento del contenido digerido. Es un mecanismo para sobrevivir de la célula. Ahora, cuando una célula está experimentando un proceso de daño, o sea, la célula empieza a sufrir daños y señales de muerte, automáticamente realiza una apoptosis, que es una muerte no programada, ¿no? Automáticamente, ante su protección, ¿no?, se autodestruye. Se llama apoptosis, son muertes no programadas, la apoptosis. En cambio, la autofagia, ¿no?, es un mecanismo de supervivencia, ¿no?, donde la célula se come su propio contenido. La necrosis, ¿no?, es un mecanismo donde aquí la muerte sí está programada. La necrosis sí está programada. Es un tipo de mecanismo que la célula realiza, ¿no?, generando pues este tipo de características, ¿no? Se ve en color negro, empiezan a secarse, empiezan a proteger el mismo tejido, ¿no?, haciendo este tipo de cicatriz, vamos a llamarlo así. Pero el tejido, o sea, las células, se empiezan a autodestruir también. Pero esto sí es programado. En cambio, la apoptosis no es programado. ¿Ya? Es una señal de muerte, es una muerte donde no se programa, simplemente se realiza ante la protección de la misma célula. Son mecanismos, ¿no?, que realiza la célula usando al lisosoma. Ahora, la pregunta 3 me dice, ¿dónde se origina el lisosoma? Se origina en, bueno, lisosomas son vesículas generadas por los dictiosomas. ¿Y qué es un dictiosoma? Es un sáculo que forma parte del aparato de Golgi. Recuerda que los aparatos de Golgi están formados por sáculos llamados dictiosomas, que son de 8 a 10 dictiosomas. Entonces, los lisosomas se forman a partir de estos sáculos. Los sáculos forman parte del aparato de Golgi. Dice, y puede degradar material intracelular,
Claro, y se conoce como autofagia. Es un mecanismo, ¿no?, para sobrevivir. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Entendió esa parte? ¿Sí? ¿Claro o no se entendió? A ver, ¿sí? ¿Se comprendió o no se comprendió? Sí, me dice. Ok. Ya. Continúo. Los lisosomas se encuentran en el aparato de Golgi. Los lisosomas son sintetizados a partir del aparato de Golgi. Son formados del aparato de Golgi. Recuerda que el aparato de Golgi sintetiza vesículas. Esas vesículas se pueden, pues, pueden ser lisosomas, ¿no? Pueden ser vesículas de fosfolípidos para regenerar la membrana celular y diferentes funciones. Una de ellas, el aparato de Golgi, es formar lisosomas, ¿no? Recuerda que el aparato de Golgi contiene sacos llamados dictiosomas, ¿no? Donde se va a formar estos lisosomas. Ya, bien. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Dice, los cloroplastos son organelos responsables de la fotosíntesis. Presentan doble membrana y un gel fluido llamado estroma. La membrana interna se repliega formando estructuras conocidas como grana. Una de las siguientes alternativas es correcta, me dice. A ver, vamos a hacer sinapsis para poder dar respuesta ahí. A ver, chicos, ¿cuál sería ahí la respuesta? Mira qué me dice. Me dice que los cloroplastos son de fotosíntesis presentan doble membrana y un gel fluido llevado a estroma. Membrana interna se repliega formando estructuras conocidas como grana. Ya. Las siguientes alternativas, ¿cuál es correcta? Dice. Las fases luminosas ocurren en el estroma. Obviamente tú sabes que eso es, ¿verdad o falsedad? La A. A ver. La luminosa ocurre en el estroma, ¿verdad o falsedad? Falso, ya. Esa no es. B. La fase oscura se desarrolla en la membrana externa, ¿verdad o falsedad? A ver. La fase oscura se desarrolla en la membrana externa, ¿verdad o no? Falso. Fase luminosa se da, jóvenes, en la membrana del tilacoide. Fase oscura se da en el estroma. Ya, hasta ahí vamos con los falsos. C. La clorofila está en la membrana tilacoidal. ¿Sí o no? Fila está en la membrana tilacoidal. ¿Sí o no? Ya estás pensando ya. D. ¿El cloroplasto posee mitocondrias? ¿El cloroplasto posee mitocondrias? E. ¿El cloroplasto carece de ácido desoxirribonucleico? Ya. Para entender eso, te voy a mostrar esto. Mira. Vamos a leer esta partecita. Dice, en la actualidad se acepta que la mitocondria y los cloroplastos de las células eucariotas proceden de la endosimbiosis, o sea, proceden de células procariotas. Pero la idea de que una espiroqueta endosimbiótica se convirtiera en los flagelos y cilios de las eucariotas no han recibido mucha aceptación debido a que estos no muestran semejanzas ultracelulares con los flagelos de las procariotas y carecen de ADN. Ojo, ahí vienes hablando de las espiroquetas. Quiero que vean esto.
Esto es una célula animal y esto es una planta. Pero estos son animales y estos son plantas. Los animales, obviamente, tienen célula eucariota, ¿correcto? Ahí está, miren, eucariota. Y tiene mitocondria, claro, acá mi cloroplasto y mitocondria. Pero para que esto, o sea, para que estos animales tengan célula eucariota o mitocondria, ¿cómo surge esto? Número uno, según la teoría de Lynn Margulis llamada la endosimbiosis o teoría endosimbiótica, nos cuenta que las bacterias eucariotas, perdón, las bacterias heterótrofas se introdujeron a la célula eucariota, mira, y tenían esta capacidad de generar energía. Una vez que estas bacterias heterótrofas se introdujeron al citoplasma de la célula eucariota, se hicieron semiautónomas, porque tenían su propio ADN, ya que son bacterias, ¿no? Y generan energía para esta célula eucariota, que en sí la célula de los animales. En el caso de las procariotas, perdón, en el caso de la célula vegetal, el citoplasma, ¿no? con la mitocondria, logró que las células procariotas de tipo autótrofas, como las cianobacterias, ¿no? son células procariotas con capacidad de hacer fotosíntesis, ¿no? Estas las cianobacterias con capacidad de hacer fotosíntesis, se introdujeron a la célula animal, perdón, a la célula eucariota. Y estas cianobacterias, al ser autótrofas, le permitieron a esta célula eucariota también ser autótrofa, o sea, también hacer fotosíntesis. Por lo tanto, esta cianobacteria pasó a ser un cloroplasto. ¿Quién? La célula procariota llamada cianobacteria pasó a ser cloroplasto. Por ello, en las plantas se puede encontrar su célula vegetal con mitocondria y con cloroplastos. Mitocondria que viene a ser una bacteria heterótrofa, ahí está, y el cloroplasto que viene a ser una bacteria de tipo cianobacteria autótrofa. Por eso que las plantas pueden hacer fotosíntesis y los animales no, porque aquí no se introdujeron las cianobacterias, pero acá sí. ¿Me dejo entender? Ahora, estas cianobacterias que van a ingresar a la célula eucariota, que van a ser cloroplastos, son bacterias que no tienen, obviamente, mitocondria, porque no tienen organelas, son bacterias. Pero sí tienen su propio ADN. Claro, porque son bacterias, tienen su propio ADN. Eso quiere decir que según esta pregunta, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Carecen de ácidos desoxirribonucleicos? O sea, ¿carecen de ADN? No, sí tienen ADN. Esto es falso. ¿El cloroplasto posee mitocondrias? No, porque el cloroplasto viene de una cianobacteria. Y una bacteria nunca va a tener mitocondrias porque no es eucariota, sino es procariota. Entonces, la clorofila, ¿no? Está presente en la membrana tilacoidal. Claro. Y ahí se da la fase luminosa. Pues la respuesta es la C. Chicos, ¿se comprendió esa parte, la 4? A ver qué me dice por ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Qué parte no entendiste? ¿Te explico? A ver. A ver, pregunta 4. ¿Sí? ¿Qué dice por ahí, chicos? Los leo. Pregunten. A ver. Nada, jóvenes. Dudas, preguntas. Allá. Aquí, mira. Dice, ¿el cloroplasto posee mitocondrias?
¿Sí o no? Pasa que yo te expliqué esto, yo expliqué esto de aquí expliqué, la teoría endosimbiótica, para que puedas descartar esta de aquí. Una vez que descartas esta y esta, ¿quién te sobra? Esta. Mira, el cloroplasto posee mitocondrias, no, no posee, esta no es. Ya habíamos dicho al inicio que la A y la B tampoco era, y tampoco la D. Pero aquí dice, carece de ácido desoxirribonucleico. Yo acá te dije que las cinobacterias son bacterias que entraron a la célula eucariota y se convirtieron en cloroplastos. O sea, estas son bacterias que sí tienen ADN. Tienen ADN. Por lo tanto, tienen ADN, entonces esta sería falsa también. Entonces, ¿cuál me quedaría? La C, que la clorofila está en la membrana tilacoidal. Claro, eso es correcto. La C. La clorofila está en la membrana, claro. Recuerda que las plantas hacen fotosíntesis en los cloroplastos, pero ¿en qué partes de la clorofila para iniciar la fase luminosa? En la membrana tilacoidal. Ahí encontramos, ¿no? Principalmente en los cuantosomas, que son las unidades fotosintéticas. 4, la respuesta por eso sería la C. La A y la B no puede ser, ya lo descartamos. La D lo acabo de descartar, igual que la E, y la única que me queda es la C. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿qué hice por ahí? Sí, bien. Ya, acá mucha atención, ya. La pregunta me dice, el Nitrobacter es una bacteria nitrificante gram negativa que vive en ambientes ricos en nitritos, como los sistemas de tratamiento de aguas y transforma estos nitritos en inmediato en nitratos. Suele oxidar amoníaco y nitritos para suplir sus requerimientos energéticos. Ah, ya, o sea, me está diciendo que oxida al amoníaco y nitritos para suplir, o sea, para poseer energía, ¿no? Además, dice, necesita fijar dióxido de carbono, CO2, ¿ya? De acuerdo a esto, se puede deducir qué nutrición, pero dice, de acuerdo a esto se puede deducir que nutricionalmente se trata de una bacteria, quimilitótrofa, quimiorganótrofa, fotoheterótrofa o fotoautótrofa. Bien, para eso tenemos que ver estos cuadros. Si queremos entender la clasificación de las bacterias según su fuente de energía, hay las bacterias que pueden hacer fotosíntesis, como las cianobacterias, le llamamos fotótrofas, porque consiguen la luz, porque tienen la energía en base a la luz solar. Se consiguen su fuente energética de la luz solar. Una cianobacteria es una fotótrofa, por ejemplo. Hay otras que no consiguen energía de la luz solar, sino lo consiguen de otros compuestos químicos, ¿no? Le dicen quimiótrofas. ¿Pero qué componentes químicos, mis? Puede ser una fuente química de tipo orgánico o una fuente química de tipo inorgánico. Si esta bacteria consigue energía de una fuente de energía orgánica, le digo quimiorganótrofa. Oxidan compuestos orgánicos para tener energía. Pero a mí, si consigue energía de una fuente inorgánica, le llamo quimiolitótrofa, ¿no? Porque consigue compuestos inorgánicos, pero porque consigue energía de compuestos inorgánicos. Entonces, pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Si es quimiótrofa, dependiendo, ¿no? Si el compuesto es orgánico o inorgánico. Si es inorgánico, quimiolitótrofa. Si es orgánico, quimiorganótrofa. Esto es según la fuente de energía. Pero según la fuente de carbono, hay bacterias que pueden obtener carbono de fuentes inorgánicas como el CO2, le llamo autótrofa. Pero si consigue ese carbono de otras fuentes, lo llamo heterótrofas. Pues autótrofas o heterótrofas. Correcto. Mira, autótrofas se obtiene el carbono de fuentes inorgánicas como el CO2. Y heterótrofas se
tiene carbono a partir de fuentes orgánicas? Vámonos a la pregunta. Mira qué me dice acá. Nitrobacter es una bacteria nitrificante, gram negativa, que vive en ambientes ricos en nitritos, como en los sistemas de tratamientos de aguas, y transforman estos nitritos de inmediato en nitratos. Suelen oxidar amoníaco y nitritos para suplir sus requerimientos energéticos. Mira, suelen oxidar amoníaco y nitritos, compuestos inorgánicos, ¿no? Para suplir sus requerimientos energéticos. Además necesitan fijar dióxido de carbono. De acuerdo a esto, se puede deducir que nutricionalmente se trata de una bacteria de qué tipo. A ver, quimiolitótrofa, quimioorganótrofa, fotoheterótrofa o fotoautótrofa. Pues, a ver ahí. Guíate, cópiate, a ver. ¿Cuál es tu respuesta en las 5? Te escucho. A ver, las 5, ¿cuál es tu respuesta? La A me dicen por ahí, la A, mis, la A. Otros que me dicen por ahí, tengo en aula 33 alumnos, solamente 2 están participando. El resto, la A, ¿verdad? Claro, sería quimiolitótrofa. Así es, porque los componentes son inorgánicos. Así es. La respuesta sería entonces la quimiolitótrofa. Bien, continuamos. Chicos, estos cuadros que están acá, este y este de aquí, les va a servir bastante. Ha venido, se me ha emisión preguntas sobre este tema, ¿no? Y muchos alumnos generan confusión aquí. ¿Ya? Tener mucho cuidado. Aquí te quiero dar un alcance sobre las bacterias que son, que hacen fotosíntesis, pero no siempre botan oxígeno. Ha habido preguntas en San Marcos, por ejemplo, donde hay bacterias, ¿no?, que hacen fotosíntesis de tipo anoxigénica y otras de tipo oxigénica. Por ejemplo, una cianobacteria es una bacteria que hace fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué, Miss? Porque ella utiliza la luz como fuente de energía, es fotótrofa. Sin embargo, ¿no?, como agente reductor usa el agua. O sea, el agua utiliza sus cargas energéticas, tanto electrón como protón. Y por ello bota oxígeno en el medio ambiente, porque su agente reductor es el agua. En cambio, hay otras bacterias, como las bacterias verde púrpuras, que hacen fotosíntesis anoxigénica. ¿Cómo es eso, Miss? Las bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénica también son fotótrofas. La diferencia es que en vez de usar como agente reductor al agua, usan como agente reductor al hidróxido de azufre. Y como consecuencia, en vez de botar oxígeno al medio ambiente, botan azufre. O le dicen anoxigénica, porque no botan oxígeno, sino botan azufre. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿ya?
cuidado con determinar cuándo es una bacteria que hace fotosíntesis oxigénica o anoxigénica. Chicos, bien, continuamos. Bien, pregunta número 6, dice. En 1978, los investigadores de la compañía biotecnológica Genentech anunciaron que habían introducido el gen humano de la insulina en una cepa de la bacteria Escherichia coli, que podía producir la insulina. Genentech se asoció a Lilly para crear la primera insulina humana de diseño, siendo también el primer producto farmacéutico de ADN recombinante en el mundo, la cual salió a la venta en 1982 bajo el nombre de Humulin. A partir de ese momento, la biotecnología permitió que miles de personas con diabetes tomaran insulina prácticamente idéntica a la versión producida por el cuerpo humano. ¿Cuál es la estructura de la bacteria Escherichia coli que se une con el gen humano para la producción de la hormona insulina? Si nosotros hacemos un razonamiento y un recordatorio de las formas como se la transmisión de genes, tener en cuenta que las bacterias tienen 3 maneras para poder traspasar sus genes de una a otra. 1 es la transformación, 2 es la transducción y 3 es la conjugación. Las formas de cómo se transmite el ADN de una bacteria a otra es un papel fundamental para que el ser humano haya adoptado a las bacterias para utilizarlas como capacitadoras de producir insulina. Al ver que estas se reproducen rápidamente, cosa que no ocurre en humanos, estas tienen la capacidad de generar rápidamente más proteínas. En este caso, la insulina es una proteína. Por ello, el humano manipula las bacterias, ¿no?, para poder crear la insulina. Ahora, ¿qué fue lo que le llamó la atención al humano para que necesariamente sea una Escherichia coli? Porque no pudo ser otra bacteria. Mira, vamos a primero las 3 formas de cómo se transporta el ADN de una bacteria a otra. Recordando, porque ustedes saben esto. La transformación se refiere cuando una célula, en este caso, esta bacteria, la que va a donar su ADN, se lisa. ¿Y es que se lisa? Se destruye, se rompe. Y el gen que está aquí, esta bacteria, ¿no?, que tiene resistencia de antibiótico, va a pasar a la otra bacteria. La célula aceptadora capta el ADN que se ha liberado. ¿Y por qué se libera? Porque esta muere. Pues cuando muere todo explota, todo sale. Y entonces acá lo atrapa. Ocurre una transformación para ella, empieza a transformarse. Transformación. La transducción es otro mecanismo donde un virus va a infectar a esta bacteria. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que este virus coja al ADN de esta bacteria y cuando ésta vaya a lisar a otra bacteria, le va a inocular el ADN del virus y también de la otra bacteria. Y esta de aquí, pues ahora va a aportar el ADN del virus, el ADN bacteriano de esta y su propio ADN también de la bacteria. A esto le llama transducción, porque se le está pasando una información
de una bacteria A a una bacteria B por medio de un virus, una transducción. Y por último, en la conjugación, vamos a ver que se va a generar aquí un puente, mira, un puente, usando el pili o fimbria de las bacterias para que la información genética ubicada en el plásmido de una bacteria se transfiera a través de un pili, ¿no? O evento de conjugación usando el pili al plásmido de la otra bacteria. A este tipo de traspasos le llama conjugación. Aquí ninguna muere, aquí ambas se mantienen vivas. En la primera, una muere. ¿Quién? La bacteria donadora, la lisa, la que se lisa. Correcto. Aquí también esta muere, porque una vez que ha sido infectada, el virus la destruye. En cambio, acá no muere. Son 3 tipos de traspaso. Ahora, ¿cuál de estos 3 tipos se presta para creación de la insulina? Aquí está. ¿Hasta aquí se entendió esa parte para pasar a aplicar esto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien claro? ¿O todavía no? ¿Dudas? A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, hasta aquí se entendió esta parte de transformación, traducción. Esto ha sido pregunta San Marcos, ¿ah? Transformación, traducción y conjugación. Claro, Cristina, excelente. El virus se comporta como un vector, así es como un vector, porque va a llevar ADN. Bien. Para la creación de la insulina humana, obviamente transgénica, número 1, la célula humana del páncreas, obviamente, porque el páncreas tiene a las células que van a poseer pues el gen de la información de la creación de la insulina, en el páncreas. Este gen humano, acá está, este gen humano extraído del páncreas, es el gen de la capacidad de la producción de la insulina. Se va a inocular este gen extraído de esta célula del páncreas en el plásmido de una bacteria. A una bacteria se le extrae su plásmido y se le coloca, mira, se le coloca el gen, la producción de la insulina. Luego se introduce este plásmido que ya está recombinado, ¿no?, de la bacteria en otra célula o una bacteria, ¿no?, ahí se le introduce, ¿no?, para que ésta tenga la capacidad de que de generar pues más bacterias con su misma información, o sea, con su misma información que se le ha inoculado. Quiere decir con la misma información de la capacidad de producción de insulina. Ahí está, mire. Entonces, cuando esta se reproduce, las bacterias que se reproducen ya tienen este gen de producción de insulina. Entonces, aquí la bacteria empieza a producir la insulina humana. Ahí está, mire, ¿ves? ¿Y qué hace el humano? Pues hace una extracción, saca solamente lo que le interesa, que es la insulina, ¿no? Y lo purifica en un recipiente, ¿no?, para que sea, pues, la nueva forma de insulina pura para que se puedan inyectar las personas con diabetes. ¿Te das cuenta? ¿Qué mecanismo crees que se utilizó para que se pueda llevar a cabo esta producción de insulina humana? ¿Transformación? ¿O cuál se asemeja? ¿No? Es igualito, obviamente. ¿Transformación, traducción o conjugación? A ver, ¿cuál crees que se usó aquí? Aquí se usó, chicos, la transformación. Sin embargo, se manipuló para que ingrese correctamente a la bacteria. Se utilizó el plásmido. ¿De quién? De la bacteria.
este plásmido se modifica, mira, y se le coloca el gen de la insulina humana. Y esta ya como plásmido se inocula a la bacteria. Algo pareció la transformación, pero acá hay lisis, acá hay muerte, acá no hay muerte. Parecía la transformación. ¿Y por qué no puede ser conjugación? Porque aquí no ha participado el killing. Ah, ya. ¿Y por qué no puede ser traducción? Porque aquí no participó ni un virus. Entonces parece más a la transformación. Pero aquí participa el plásmido, ¿no? Que donde se va a inocular, pues, el gen humano de la producción de la insulina. Para luego colocarlo en una bacteria y esta puede reproducirse generando más bacterias con esta capacidad. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería aquí, chicos? A ver, aquí en la 6, la respuesta, ¿cuál sería? A ver ahí, respuesta, ¿cuál sería en la número 6? Leo. A ver, chicos, respuesta es la 6. El plásmido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el resto? A ver. La, ¿verdad? Claro. Ahí la respuesta sería el plásmido. Bien, continuamos. No. El plásmido viene a ser, chicos, viene a ser una porción del ADN. Es una porción del ADN. ¿Ya? Allá. Esta bacteria que está aquí, esta, es la Escherichia coli, esta de aquí. Ahora tú me dirás, Missy, ¿por qué no es otra bacteria? Es que esta bacteria se presta más al acoplamiento. Es como cuando te hacen un trasplante de un órgano, tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? De compatibilidad. Ya, la Escherichia coli tiene esas características para generar insulina pura. Entonces, ella puede producir insulina sin alterar su función de la insulina. Por eso usan a la Escherichia coli para este tipo de mecanismos. ¿Ya? Muy bien. Pero recuerda que el plásmido es la porción del ADN. Es un pedacito, una porción. Bien, pregunta número 7. Dice, pregunta número 7. Dice, en los cromoplastos no hay pigmentos azules, por lo que no se encuentra en las campanillas azules y lilas. Sin embargo, existe una organela que almacena diversos pigmentos que son responsables de la coloración de las flores, dentro de los cuales destacan la antocianina, que es un pigmento azul, y la antoeritrina, que es un pigmento rojo. El texto hace referencia a una organela denominada. A ver ahí, chicos. Recordar que los cromoplastos, tú sabes, que son un tipo de plastidios que realmente están presentes en las plantas, ¿correcto? Sin embargo, los cromoplastos tienen la capacidad, pues, de almacenar pigmentos, como por ejemplo la xantófila, el caroteno, ¿no? El licopeno, ya. Pero estos tipos de pigmentos no son azules. El pigmento azul no es formado por el cromoplasto. Por ejemplo, si hablamos de las flores como la campanilla azul y las lilas,
tiene pigmento azul, como lo dice, pero el cromoplasto no lo sintetiza, o sea, no es almacenado ahí. Entonces, mis, ¿quién? Mira acá. Las antocianinas pueden confundirse como carotenoides. ¿Por qué? Porque son colores. Pero tenemos que diferenciarlas porque los carotenoides no son solubles en agua. Si alguien se acuerda, cuando hicimos la semana pasada el tema de lípidos, los carotenoides son pigmentos derivados, lípidos derivados. O sea, están dentro de los lípidos no saponificables. Le dan color a las plantas, color a las flores, color a los frutos. ¿Ya? En cambio, la antocianina son hidrosolubles. O sea, la antocianina sí se puede disolver en el agua. Escucha, en el agua. Entonces, ¿quién con capacidad de almacenar agua también puede almacenar antocianina? ¿Me dejo entender? A ver. A ver. La respuesta está clara. El cromoplasto no almacena antocianina. El cromoplasto almacenan otros tipos de pigmentos que son insolubles en el agua. Pero la antocianina sí es hidrosoluble, sí se puede disolver en el agua. Entonces, mira, cuando te dice que la antocianina sí es soluble en el agua, o sea, sí se puede disolver en el agua, es porque entonces está almacenada en una organela que también almacena agua. ¿Me dejo entender? Porque los cromoplastos, por ejemplo, la xantófila, el caroteno, xantófila es color amarillo, el caroteno es color anaranjado. Estas tienen comportamiento lipídico, como grasa. Entonces, que la grasa y el agua no tienen afinidad. Entonces, por eso le dicen que están almacenadas en cromoplastos. La antocianina es hidrosoluble. O sea, ella sí se puede almacenar con el agua. Entonces, de las claves, ¿qué organela almacena agua y también puede almacenar pigmento azul como la antocianina? Proplastidio, me dice. El proplastidio vienen a ser una especie de plastidios, pero antes de lograr su evolución. O sea, todavía no han sido evolucionadas. Correcto, sería la vacuola. Claro, la vacuola. ¿Por qué la vacuola? Porque la vacuola almacena agua. Claro. ¿Y qué es un etioplasto? Un etioplasto es un cloroplasto antes de ser captado por luz. El cloroplasto ya es cloroplasto cuando ya empieza a hacer fotosíntesis, porque ya llegó la luz e impactó sobre ella. El etioplasto es un cloroplasto antes de ser impactado por luz. Todavía no ha llegado a ser un cloroplasto completo, porque todavía no llega la luz a él. La respuesta, ¿cuál sería? La vacuola. Claro. Chicos, recuerden esto. La vacuola no solamente almacena agua, también puede almacenar pigmentos. Y pigmentos que sí son hidrosolubles, porque se puede disolver en el agua. Recuerda, cuando vimos el tema de lípidos, los lípidos tienen afinidad por el agua porque son grasas. La xantófila, el licopeno, el caroteno tienen comportamiento como grasa. ¿El cromoplasto no se encarga de pigmentos de flores? Claro, sí, sí, y también pigmentos de frutos. No solamente de flores, también de frutos. Sí, no está mal, está bien. Pero recuerda que los cromoplastos, o sea, en la pregunta me está hablando de la antocianina específicamente. Y la antocianina no se imagina en cromoplastos, sino en vacuolas. ¿Ya? Es una excepción de los pigmentos en color azul. Bien, continuamos.
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya lo dije, el etioplasto viene a ser un cloroplasto inactivo. Es un tipo de cloroplasto donde todavía no ha logrado hacer ninguna fotosíntesis. Recién va a ser impactado por luz. Es antes de ser impactado por luz. Es un cloroplasto inactivo. Continuamos. Un rato voy a cargar mi laptop que está se mueve. A ver, chicos, pregunta número 8. Dice, las células procariotas son microorganismos que generan 4 moléculas de ATP para su metabolismo celular. Se sabe que carecen de mitocondrias, ¿dónde se localizan las enzimas de proceso respiratorio? A ver, por ahí opiniones. A ver, chicos. A ver, ¿cuál es tu respuesta? La C, membrana celular. ¿Ya? Otro. La B, membrana nuclear. ¿Ya? Otro. Bien. La B, me dice. Ya. Vamos a ver esto. Tenemos aquí, mira, en la siguiente diapositiva, una imagen sobre ojo, la pregunta me está hablando sobre células procariota. Procariota. Ya. Esto que ven acá es una célula procariota, una bacteria. Ahí dice bacteria, estructura, no, de una bacteria, ¿no? Se está observando en los mesosomas de una célula de una bacteria. Ya. Esto que ves aquí es un mesosoma. Un mesosoma es una invaginación, ¿no? de la membrana celular, mira, ¿ves? Aquí está. Sin embargo, los mesosomas se pueden encontrar en dos lugares, no solamente en la parte periférica, también se puede encontrar en la parte central. Mira, los mesosomas, como función, producen energía, forman el septo o tabique, sirven de punto de unión entre cromosoma y membrana. Ya. Por ello, hay dos tipos de mesosomas, según su ubicación y función: los septales y los laterales. Los septales son aquellos que participan en la formación del tabique para permitir la división o que se pueda partir la bacteria en dos. Cuando decimos que las bacterias se reproducen por bipartición, por ejemplo, bipartición, a mí se parten en dos, claro. Y ahí, ¿quién participa? El mesosoma septal. El mesosoma septal lo que hace es generar como una especie de estructura en el medio, ¿no? Se prolonga, crece,
en el medio y parte en dos a la célula, división celular, ¿no? Y también participa, ¿no?, en la formación de las esporas para protegerse la bacteria ante situaciones adversas, ¿no? Eso es un mesosoma septal. Un mesosoma lateral, ¿no? Estos mesosomas se les atribuye su función sintéticas y secretoras. Sintéticas porque van a sintetizar energía. Recuerdas que las mitocondrias aquí no están presentes. En una bacteria no hay mitocondrias, porque en una eucariota mi forma de energía es la mitocondria. Acá no hay, pues. Acá no hay. Entonces, si no hay ¿quién forma energía? El mesosoma lateral. El lateral. ¿Correcto? El lateral es quien cumple esa función. Ahora, Missy, ¿qué pasaría si fuese una bacteria de tipo cianobacteria fotosintética? En ese caso, quien hace la fotosíntesis, ¿no?, sería el mesosoma también el lateral. El lateral. Lateral se encarga de hacer la fotosíntesis y en el caso de que sea heterótrofa, pues generan energía, ¿no?, las laterales. Pero acá en las claves no hay mesosoma lateral. No, no hay. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que lo acabo de decir al inicio. ¿Cuál es la respuesta? La 8. La respuesta ya, chicos, membrana celular. ¿Correcto? Claro, porque acá lo había dicho, mira. Es un mesosoma, ¿no? ¿De dónde parte? Parte de aquí, de una invaginación de la misma membrana. Entonces, las membranas pueden originar, ojo, pero es célula procariota. Las membranas, la célula procariota, pueden originar dos tipos de mesosomas, tanto septales como laterales, ¿no? En este caso, quien hace la síntesis de energía es la lateral, ¿no? Pero como no hay clave en mi alternativa mesosoma lateral, marco membrana celular. La sería entonces la C. Yo dije la B, ¿por qué no puse la B? Porque dice membrana nuclear y las bacterias no tienen núcleo. Ah, ya. La respuesta es membrana celular. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Sí? ¿No? Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. No hay dudas acá, ¿no, chicos? 8 es la C. 8 es la C. Importante. No olviden que la fotosíntesis se da aquí. Hay algo adicional. En las cinobacterias, bacterias que hacen fotosíntesis, se da la fotosíntesis en el mesosoma lateral porque en el mesosoma lateral existen clorofilas. Claro, pero no se llaman clorofilas, se llaman bacterioclorofilas. Y solamente poseen un sistema llamado el fotosistema 1. Nada más. ¿Y en plantas cómo es? En plantas, la clorofila está en la membrana del tilacoide y posee dos fotosistemas. Y en los dos fotosistemas, 1 y 2, encontramos la clorofila. En cambio, en bacterias no es así. La bacterioclorofila está ubicada en el mesosoma lateral. Solamente posee un fotosistema, llamado fotosistema 1, nada más. ¿Ya? Antes que me olvide, es importantísimo saberlo. ¿Ya? Apunten eso, apunten eso. Continuamos. Problema número 9.
A ver. Células cancerosas se observa cambios en el citoesqueleto. Dice. Un aumento exagerado en su movilidad. De hecho, la metástasis de cáncer depende de la invasión a tejidos vecinos por las células tumorales. El rol de esta estructura celular es la proliferación de las células. Ha llevado al uso de fármacos o drogas como Toxol y Vinblastina, que inhiben al citoesqueleto, ya que, a ver, mira aquí se mueve esta parte, ¿ya? Dice, el rol de esta estructura celular en la proliferación de estructuras ha llevado al uso de fármacos o drogas como el Taxol y la Vinblastina, que inhibe al citoesqueleto, ya que dice, el Taxol actúa como andamiaje para la fijación de varios organelos. ¿Ya? B. El lisosoma es responsable de la metástasis de las células tumorales. C. Los filamentos intermedios no permiten la invasión de los tejidos. ¿Ya? La vinblastina destruye o desarma a las tubulinas, actinas o miosinas. Bien, a ver chicos, aquí sí analicemos bastante, ¿ya chicos? Todos sabemos que en un caso de cáncer, pues, normalmente las células cancerígenas lo llaman cáncer, porque suelen tener, pues, prolongaciones largas, como una especie de patas de cangrejo, que van a enraizar a otro tipo de tejidos, o sea, van a empezar a contaminar, ¿no? Provocando una alteración a nivel celular que viene a ser una hiperplasia acelerada. ¿Qué es eso, Miss? Es un aumento de células cancerígenas, ¿no? Rápido, que hacen una rápida división celular. Aumentan más y más células cancerígenas, ¿no? Como consecuencia afectan a tejidos de otros órganos, conocido como metástasis. Ahora, cuando hablamos de que esta alteración está provocando que las células, ¿no?, cancerígenas, su citoesqueleto, esté teniendo cambios, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que las células cancerígenas, chicos, lo que van a provocar es que la alteración del comportamiento de la célula es producir más y más y más células, pero células defectuosas. Su citoesqueleto tiene movimientos muy acelerados, ¿no?, para producir, obviamente, más células, porque eso es generar más y más células, ¿no?, aumentar. Por eso dice que el tumor crece, el cáncer avanza, ¿no?, por la razón de que está generando más y más divisiones aceleradas. Ahora, cuando una persona ya está haciendo metástasis, o sea, ya está aumentando, dañando otros órganos, lo que se recurre normalmente es el consumo de medicamentos como el Taxol y la Vinblastina. Este tipo de medicamentos inhibe al citoesqueleto. Inhibe quiere decir va a impedir algo a nivel del citoesqueleto, algo. Ahora, ¿qué algo? ¿Qué cosa? Es la que te pregunta el texto. A. El Taxol actúa como andamiaje para la fijación de varios organelos. Al leer esto, yo entiendo que el Taxol está ayudando que los organelos se mantengan en sus lugares normales ante el proceso que se está dando, ¿no? El Taxol lo que va a permitir es que los organelos se mantengan en sus lugares adecuados para su buen funcionamiento. Eso dice el Taxol. Cosa que es así, no, no es así. El Taxol no hace eso. El texto te dice eso, obviamente es falso, porque lo que hace el Taxol, obviamente, es impedir la división celular, ¿ya? El lisosoma es responsable de la metástasis de las células tumorales, no. El lisosoma tiene como principal función fagocitar, digerir, destruir, hacer autólisis, apoptosis, destrucciones.
en cáncer no se ve destrucciones celulares. Lo que se ve es alteraciones o producción de nuevas células cancerígenas que obviamente no van a generar un buen funcionamiento en las organelas que están afectando. No tiene que ver nada el lisosoma. C. Los filamentos intermedios no permiten la invasión de los tejidos. Los filamentos intermedios, chicos, lo que van a hacer, pues simplemente es formar parte del citoesqueleto para mantener el armazón de la célula. Acá dice, no permiten, no, porque son en sí estructuras que le dan, que le dan forma a la célula. O sea, no van a impedir nada. Entonces no puede ser la C. Acá dice, no permiten la invasión. No tienen esa función de ataque. Es solamente parte de él, ¿no? La D, la bimblastina destruye o desarma la tubulina, claro. La bimblastina, ¿no?, conjuntamente con el taxol, van a participar a impedir que se dé un buen desarrollo de una mitosis. Tú sabes que la mitosis genera más células. Eso es lo que hace el cáncer, genera más células cancerígenas. Pero el taxol y la bimblastina lo que va a hacer es destruir el uso acromático, ¿no?, que está hecho de tubulina, obviamente, ¿no?, para que no pueda ser consistente el desarrollo de la mitosis. Entonces, al no ser consistente la mitosis, se desarma la división. Por lo tanto, estos dos antibióticos, estos dos fármacos, lo que va a provocar es que no se dé aumento de células y así pues evita que el cáncer se siga prolongando. ¿Me dejo entender, chicos? El andamiaje es el armazón, es darle fuerza, es darle soporte. Darle soporte. Tú sabes que el citoesqueleto es como el esqueleto de la célula, le da soporte a la célula, le da soporte para que sus organelas se mantengan en sus lugares adecuados. ¿El taxol actúa como un andamiaje para darle soporte? No, el taxol y la bimblastina lo que hacen es evitar que las células cancerígenas se sigan dividiendo, sigan haciendo mitosis. Mira, aquí tenemos esto que ves acá, son los microtúbulos que van a formar esto de acá. Estos son los microtúbulos que están hechos de tubulina, mira. Tubulina beta y tubulinas alfa. Ahí está, ¿no? Estos microtúbulos forman parte del citoesqueleto y también participan en la división celular. Inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Una inestabilidad dinámica en los microtúbulos que va a afectar que no tenga consistencia. O sea, que no se pueda dar una buena mitosis. ¿Y quién provoca esto? Estos fármacos lo provocan. La vincristina, la bimblastina, la colchicina, la colquesimina y el taxol. Estos que provocan una inestabilidad de los microtúbulos. ¿Y eso qué tiene como consecuencia, mis? Que no se dé una buena mitosis. O sea, no se dé división celular. En pocas palabras, no se generen más células cancerígenas. Eso es lo que obviamente toda persona con casos de cáncer pues quiere evitar, ¿no? Que su cáncer siga aumentando. Por ello, la respuesta sería la clave dedo. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió esa parte? ¿No se entendió? A ver, por ahí. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué me dice por ahí? A ver, chicos, ¿se entendió? Otra vez. Ya. Chicos, el taxol y la bimblastina son fármacos que van a provocar una inestabilidad de los microtúbulos. ¿Qué tiene que ver eso con el citoesqueleto? Ya. El citoesqueleto viene a ser
el armazón es como el esqueleto es como tu esqueleto. ¿Qué te da tu esqueleto? Obviamente soporte, tu forma, ¿no? Ya, lo mismo ocurre con las células. El esqueleto le da forma, soporte, ya. El taxol y la bimblastina son fármacos que eran el microtúbulo. Dice que es el microtúbulo. Así como tú tienes huesos que forman tu esqueleto, la célula también tiene huesos, pero sus huesos no se llaman huesos. ¿Cómo se llaman? Microtúbulo, microfilamento y filamento intermedio. Ahí se llaman sus disque huesos, ¿ya? Entonces, tu esqueleto está formado de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿ya? Una persona que padece de cáncer tiene una alteración a nivel de su citoesqueleto. ¿Qué cosa provoca? Provoca que tengan cambios, o sea, exagerados movimientos, ¿no? Movimientos son muy acelerados, son muy fuera de lo común, ¿ya? Y otra reacción, ¿no? Es que esa célula empiece a generar más células, o sea, hace metástasis afectando a otros órganos, ¿no? Invasión a tejidos vecinos, ¿no? Ahora, ¿qué hace para contrarrestar este tipo de alteración? ¿Qué hace el taxol y la bimblastina? Lo que hace, chicos, es le va a dar inestabilidad al microtúbulo, o sea, aparte del esqueleto. ¿Para qué? Para que no tenga la capacidad de hacer más división celular. Cuando le da la inestabilidad al microtúbulo, la célula ya no puede hacer más células, no puede dividirse. Y esto hace que el cáncer nos siga aumentando. Por ello, cuando vemos las alternativas aquí, dice, el taxol actúa como andamiaje para fijar para la fijación de varios organelos. No, el taxón no le va a dar soporte a las organelas. O sea, sería bueno, ¿no? En una parte ayudaría. Pero su función principal del taxón y la bimblastina es destruir y desarmar la tubulina, o sea, darle inestabilidad, pocas palabras, para que no se pueda formar más células. Y así no se pueda generar más células cancerígenas. Es la respuesta. 9, la D. ¿Ya? Pregunta número 10. Dice, las organelas son diversos cuerpos que se encuentran dentro de la célula. Cada uno de ellos tiene estructuras y funciones diversas y actúan para que la célula pueda ser viable. Al respecto, escriba verdadero o falso según corresponda, me dice. Ya. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los lisosomas, pues, se encargan de hacer fagocitosis, o sea, hacen autólisis, hacen autofagia. Entonces, sí tienen que ser destructivas, porque hacen digestiones. Entonces, la respuesta es verdadero, ¿no? Lisosomas de enzima hidrolítica, sí, eso es verdadero. El pigmento amarillo se denomina xantófila. Recordemos que cuando hablamos de los cromoplastos, estos tienen la capacidad de almacenar pigmentos, ¿no? Como la xantófila, como el caroteno, como el licopeno. El licopeno le da a la planta color rojo, flores, frutos, rojo. Por ejemplo, mientras madura un fruto, desaparece clorofila y aparece el licopeno. En el caso de una manzana, por ejemplo, ¿no? Cuando es una manzana verde, dirás, ¿no? Ah, todavía le falta madurar, porque está verde, tiene que ser roja. La clásica, ¿verdad? Ya, pero ¿qué está pasando ahí? Está disminuyendo la clorofila y aumentando el licopeno, color rojo, ¿no? Entonces, el cromoplasto son plastidios que almacenan pigmentos. En este caso, como un ejemplo, la xantófila es un pigmento amarillo, ¿no? Presente también en cromoplasto.
porque estos tienen diferentes tipos de pigmentos, excepto el azul. El azul lo almacena ¿quién? La vacuola, ¿te acuerdas, verdad? El azul lo almacena la vacuola, ¿ya? Ese tema de la vacuola que almacena pigmento azul para las flores, eso ha sido pregunta en Misión San Marcos, por si acaso, ¿ah? Mayoría, me acuerdo con un examen de misión, la mayoría marcó cromoplastos. La mayoría marcó cromoplastos, ¿no? Porque decía, ¿no? Organela encargada de almacenar pigmentos para las flores azules. Uy, la mayoría agarró y marcó cromoplastos. Pues, pigmentos, flores, al toque marcó cromoplastos. Pero cuando decía azules, el cromoplasto tiene la capacidad de almacenar pigmentos azules. Si no, es la vacuola. Ya, chicos, atentos ahí. Bien, dice, las células de animales contienen glioxisomas. Ya. A ver ahí, ¿alguien se acuerda que era un glioxisoma? A ver, chicos, ¿qué era un glioxisoma? ¿Alguien se acuerda? Miss, ¿Sí? Miss, Te escucho. el glioxisoma es espera. Te espero. Las glioxisomas no son estos que contienen, que permite que no se reproduzca humano con ratas, o sea, que no contiene este mismo genético. Eso no es glioxisoma, o creo que es de las, ¿cómo se llama? O también puede ser también de las plantas. Así es. Así estamos por ahí. Así es. El glioxisoma es una organela exclusivamente de células vegetales. Entre sus funciones es trabajar en la transformación de lípidos o grasa a carbohidratos. Recordemos que las plantas no tienen la capacidad de almacenar gran cantidad de lípidos. Por lo tanto, transforman sus grasas en carbohidratos. Las únicas que tienen capacidad de almacenar lípidos o grasas son las semillas, pero son pequeñas cantidades. Por eso es que cuando uno busca aceites vegetales son carísimos la extracción, porque son mínimas la cantidad que las plantas guarden aceite. La mayoría de plantas transforman sus grasas en carbohidratos y para que se pueda dar esta transformación utilizan a sus glioxisomas. Los glioxisomas son organelas que transforman las grasas en carbohidratos en las plantas. Solamente están en célula vegetal, no hay en célula animal glioxisomas. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí, como íbamos, acá, vamos a leer es falso, verdadero, verdadero. Dos verdaderos y un falso. Vamos hasta ahí. Dice, los cilios almacenan sustancias de reserva. What? Recordemos que los cilios son organoides, al igual que el ribosoma, el centrosoma, los flagelos, son organoides que carecen de membrana. Entre sus funciones, pues obviamente está la locomoción, el movimiento, ¿no? No imaginan sustancias de reserva. Ya, aquí quien almacenaría serían los leucoplastos. Los leucoplastos se imaginan sustancias de reserva. Los leucoplastos. Y el leucoplastos solamente está presente en célula vegetal. Leucoplastos. Los cilios son pues netamente para locomoción y movimiento. ¿Ya? Los cilios, locomoción y movimiento. ¿Ya? Los cilios. La respuesta aquí sería entonces, ¿cuál? La A, ¿verdad? La A sería, ¿no? Claro, sería la A. La B, no, pues, ¿cómo va a ser la B? ¿La B sería verdadero? No, esto es falso. Sería la A la respuesta. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Yo les voy a preguntar entonces, ya que no me quieren hacer preguntas, les voy a preguntar. A ver, jóvenes. A ver, hoy tengo una pregunta. Me dice, mira, la antófila sí es un pigmento amarillo, ¿no? Sí, la antófila es amarillo. La antófila es amarillo, el licopeno es rojo, caroteno es anaranjado. Antocianina es azul. En algas varía. En algas tenemos fucosantina, pardo, fecoritrina, rojo,
tenemos, no, claro, esos son adicionales, porque también hay caroteno, también hay naranja, también hay antófila amarillo, también hay, pero se adiciona a estos ficosantina, ficolina y ficolitrina. En algas no hay licopeno. En algas no hay color rojo licopeno. El rojo en algas se llama ficobilina y ficolitrina. Unas cosas que varían nada más. Rodofitas son algas rojas, tienen licopeno y tienen ojo, la rodofita no es un pigmento, la rodofita es una alga. Tiene pigmento llamado ficobilina y ficoeritrina, pero no es un pigmento. O sea, la rodofita no es el nombre del alga. Sus pigmentos son ficobilina y ficoeritrina. Ya. Algo adicional a esto, chicos, importante también saber un poco de esto, es que hay una pregunta, aprovechando el tema también, hay una pregunta que me han estado reventando el celular la vez pasada, ¿no? Acerca de una pregunta que hice una pregunta que hice en la evaluación, creo. Y por cierto, todavía no se ve ese, pero igual le voy a ayudar. Una pregunta en la evaluación que les hice en su intranet, de las 4 preguntas que les planteé, donde dice acerca de el componente principal de la lámina media de la pared celular. ¿Qué marcaron, chicos? ¿Qué marcaron? Cuéntenme, ¿qué marcaron? Por ahí escuché que algunos marcaron celulosa, otros marcaron lignina. Muy bien, Cristina, muy bien. La respuesta era pectina. Claro, era pectina. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes, chicos, está acostumbrado a ese problema, pues, ¿no? Que tiene de memorizarse las preguntas. Las preguntas pueden ser muy semejantes, chicos, porque ustedes están en un ciclo de repaso, donde ya han visto temas de anual, han visto preguntas, pero tienen que leer bien la pregunta. Uno cuando dice, pared celular, ¡ay, es celulosa! No, chicos, no es así. La pared celular tiene 3 capas. Bueno, tiene 2 capas en sí. Tiene la capa primaria o pared primaria, la capa secundaria y solamente aparece la pared terciaria cuando la planta va a ser leñosa. Si no es leñosa, no es. Entonces, no hay capa terciaria. Y la capa terciaria, pues, está formada por lignina. Entonces, si no te dice leñosa, entonces no puedes marcar lignina. Capa terciaria lignina, ¿no? Pero recuerda que las capas o paredes se mantienen unidas por una lámina media. La lámina media está hecha de pectato de calcio y magnesio. Recuerda, la palabra pectato, pectina, viene del término goma. Pectato viene del término goma. Goma es pegar, pectato, pegamento, pectato, pegamento. Entonces la pectina es una sustancia pegajosa que va a permitir que las paredes se mantengan unidas. El pectato de calcio y magnesio. Aprovechando esa parte, la respuesta es pectina, obviamente. Aprovechando esa pregunta, te voy a hacer otra pregunta. Estamos hablando de pectato de calcio y magnesio. En las paredes celulares de las células vegetales, las paredes no están totalmente selladas. Se generan puentes de comunicación que atraviesan la pared para permitir el intercambio de nutrientes a nivel de las células vegetales vecinas. Pregunta, ¿cómo se llama estos puentes de comunicación que atraviesan la pared celular de las células vegetales vecinas? ¿Cómo se denomina estos puentes de comunicación en las células vegetales vecinas que atraviesan la pared celular? A ver.
Te leo. Con esa me retiro. A ver. ¿Nadie? Hijos, ¿en serio? Si lo repaso. Nadie. ¿Cómo se llaman los puentes de, comunicación entre células vegetales vecinas? Nadie. Apúntalo. Se llama plasmodesmos. Se llama plasmodesmos. ¿Ya, chicos? Se llama plasmodesmos. Se llama plasmodesmos. Puente hidrógeno, no, pues, puente hidrógeno es un enlace de molécula de agua. Es gracioso, chicos, ¿ah? Puente hidrógeno. Hidrógeno es plasmodesmo. Ya, jóvenes, la respuesta es entonces plasmodesmos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Claro, el primero es un puente de comunicación, plasmodesmos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay nada? Ok, jóvenes. Próxima semana, chicos, estamos entrando a bioenergética. Aquí van a volar varias cabezas. Próxima semana entramos a bioenergética. ¿Qué es eso? Fotosíntesis y respiración celular. Atentos a esas preguntas, que son preguntas de examen de admisión parecidas. Ya, una última pregunta, me dice. Ya, una última pregunta. A ver. A ver, ya. Escucha. Cuando la cromatina se sintetiza, ¿no?, gracias al ADN y a las histonas, se genera una octámera de histonas con 200 vueltas de ADN denominado. Vuelvo a repetir. Cuando la cromatina se sintetiza, o sea, se forma una cromatina, se van a unir ADN con proteínas llamadas histonas, donde a la hora de formarse se unen 8 histonas con 200 vueltas de ADN. ¿Cómo se denomina esa unidad? Sorpréndeme. Sorpréndeme. Ya, más fácil. ¿Cómo hicimos la unidad de la cromatina? Para no hacerte tantas bolas. A ver. Unidad de la cromatina se llama. Son 8 histonas y 200 vueltas de ADN. ¿Nada? Claro, Omar, excelente. Nucleosomas. Recuerda, las 8 histonas tienen nombre y vino como pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿Y cuáles son? Apunta. 2H, 2HA, 2HB, 2H3 y 2H4. 2HA o H2A, H2B, 2 de cada uno. 2H3 y 2H4, excepto el H1. Ya, esa es la respuesta. Bien, chicos. Gracias, Miriam. Miriam. Sí, muchas gracias a usted.